Hoy te quiero hacer una pregunta que probablemente estés viviendo en este momento, y es si te ha pasado que sientes incomodidad a la hora de vender, a la hora de hablar o exponerte en redes sociales, a la hora de presentar tus servicios, y si has sentido esta incomodidad o este nervio, este miedo ante presentarte en redes sociales. Hoy quiero compartirte y que descubras cómo tu mente influye, y vas también a descubrir cómo lograr un salto cuántico para soltar esos miedos y conseguir tus objetivos, conseguir tus resultados, lo que tú quieras conseguir en este momento de tu vida profesional o incluso de tu vida personal. Y es que antes de hablar de esta parte de por qué te cuesta vender o por qué tu mente influye, quiero recalcar y explicarte mucho más en profundidad el concepto de salto cuántico y desde dónde viene también desde la parte de la física cuántica. Y es que en la física cuántica, básicamente, antes de que algo sea medido u observado en la parte microscópica, muchas veces no se comporta como una posibilidad definida, es decir, sino como un conjunto de posibilidades. Es como si existieran diferentes variables, diferentes posibilidades, hasta que esa posibilidad se observa. Y básicamente te lo explico desde la física, y es que una partícula puede estar en diferentes estados posibles hasta que ocurre una interacción o una medición, una observación, y aquí es donde esto aplica también a los objetivos, a los sueños, a las metas, a los pensamientos que tú tengas. Es decir, una partícula, un pensamiento puede estar en diferentes posibilidades, puede generar diferentes posibilidades en tu vida hasta que tú consigues observarla y colapsarla en una realidad. Y es que muchas veces como persona, como consultora, como coach, como profesional en el mundo del emprendimiento, no estás limitada bajo las circunstancias o bajo el momento actual en el que has vivido, en el que has nacido, o en el momento actual de la economía donde estés viviendo en este momento, sino que realmente tienes la posibilidad de observar y de construir justamente esa realidad, así como lo habla la física cuántica, y dar ese salto cuántico correspondiente a lo que tú estás generando en tu mente, en tus emociones y en tus decisiones y acciones. Y es que aquí quiero darte un ejemplo muy práctico, porque obviamente el concepto de física cuántica, si nos centramos en detalle, pues puede convertirse en algo demasiado extenso, y te lo voy a dar con un ejemplo personal. Mi ejemplo es que yo nací en Colombia y viví por 17 años en Colombia. Y cuando a los 7 años de yo haber nacido, mi padre cayó en la bancarrota, lo perdió todo, perdió su restaurante, perdió una tienda, perdió el piso donde vivíamos, y pues incluso tuvimos que pasar algunos días viviendo en un sitio de muebles y luego mudarnos pues a otro sitio y demás. El hecho es que esa situación, que fue pues bastante compleja en ese momento de nuestra familia, pues hizo que yo me impulsara a moverme, a trabajar, a buscar trabajo desde los 17 años. Sin embargo, existía esa creencia, ¿no? Esa creencia limitante, de hecho, en el entorno donde yo estaba, que me decían como, no, ¿para qué aspiras a una carrera universitaria? Eso cuesta mucho dinero, ¿cómo te vas a endeudar con eso? Mejor confórmate con otros estudios que no sean universitarios, básicamente como no cumplas tu sueño de estudiar, y mi sueño principal era poder viajar a Europa. Entonces, para hacerte la historia corta o larga, yo ya a día de hoy tengo 32 años y actualmente resido en Europa, vivo en Valencia, en España, y básicamente desde ese momento que viví esa situación a los 17 años, donde muchas de las personas del entorno decían como que no era posible, en mi mente existía una remota posibilidad. Yo decía, pero sí, ¿qué tal si yo sí soy capaz de viajar y de conseguir este sueño? Y es que aquí es donde empieza a entrar la física cuántica, y es que lo que crees posible influye en lo que ves. Y esto también lo habla la neurociencia. ¿Qué significa esto para ti? Bueno, pues te doy este ejemplo simplemente para que podamos aterrizarlo a algo real y para que tú también lo puedas hacer y aplicar en tu día a día, en tu vida, para el salto cuántico que tú quieras dar.
Y es que lo que crees es posible, que es posible para ti, influye en lo que ves. En el caso de mi vida, pues yo creía que era posible estudiar una carrera, aunque fuera con un préstamo, yo creía que era posible de alguna forma, que no sabía exactamente cómo, pero yo pensaba que sí era posible poder irme a Europa y a lo mejor algún día poder llegar a estudiar allí un máster. Entonces, básicamente, lo que yo empecé a hacer fue buscar oportunidades de becas, buscar oportunidades y efectivamente se abrió un camino para una beca en Perú. Y de esa beca en Perú conseguí un trabajo de prácticas de estudiante y de ese trabajo de prácticas de estudiante como consultora hace ya 12 años, que 11 años y pico, pues en ese momento ya empecé a trabajar como consultora asesorando empresas, me enseñaron cómo hacerlo y durante muchos años lo hice y eso me llevó a viajar a Honduras, a viajar a Estados Unidos, a viajar a Costa Rica, a República Dominicana, pagado por la empresa que básicamente pues nos llevaba a hacer diferentes proyectos. Y ahí va el segundo ítem o el segundo tip que también te dejo aquí la foto para que la veas y lo tengas en cuenta. Y es que lo que ves influye en lo que decides. Es decir, si yo no hubiese visto esa posibilidad de que sí que podía viajar a Europa, aunque en este momento no tuviera ni los recursos, ni tampoco mis padres podían pagármelo, ni tampoco el gobierno estaba dando una beca para irse hasta a Europa, pero yo tenía esa posibilidad en mi mente de que sí era posible. Entonces yo empecé a tomar decisiones para salir de mi zona de confort, para salir de esa creencia limitante de que solamente podía quedarme trabajando o ganando en pesos y buscar otras posibilidades. Y así nos lleva al tercer punto y es que lo que decides influye en lo que construyes. Es decir, si tú decides que sí existe una posibilidad diferente para ti, aunque no tengas ahora mismo todo el plan perfecto, y empiezas a construir pequeños pasos, como por ejemplo eso, salir a un país cercano, conversar con gente y compartir qué es lo que tú estás buscando, por si te pueden asesorar o al menos guiar con personas que sean relacionadas con ese tema, obviamente, no preguntar a cualquier persona porque también el entorno influye muchísimo. Entonces, eso te va a ayudar a poder dar ese salto cuántico. Y justamente hay una frase que me gusta muchísimo aquí que dice, en la vida conseguirás lo que estás dispuesta a tolerar. Entonces, si yo en ese momento de mi vida hubiese dicho, no, pues nací en estas condiciones, mi familia no tiene los recursos para pagarme los estudios, así que ya olvidado ese sueño, descartado, pues probablemente hoy no estaría compartiéndote la información que te estoy compartiendo. Hubiese sido otra realidad completamente diferente. Pero justamente esa creencia limitante lo que hizo fue que la pudiese derrumbar a través de ver otras posibilidades, de elegir otras opciones y de actuar y construir en pro de esas opciones. Y es que te lo quiero explicar también desde el punto de vista de la neurociencia para que lo ancles y para que posteriormente veamos algunos ejemplos que te he traído, basados también en la parte de ventas y en la parte de redes sociales y tú puedas hacer tu propia autorreflexión. Y es que muchas veces desde la neurociencia se habla de los patrones subconscientes o de los patrones que son inconscientes, que operan fuera del consciente. Y es que entre el 90 y 95% de las acciones y pensamientos que tenemos todos los días vienen del inconsciente. Y esto te lo pongo como ejemplo, como imagínate que tú tienes un coche, un carro, un vehículo que te transporta, pero que tú ya no tienes que usar, no tienes que conducirlo, sino que él va automático. Tú le pones una dirección y él va automático. Y eso básicamente es como el subconsciente, cuando muchas veces tú ya vas en automático en muchas de tus acciones, tú no tienes que pensarlas y evaluarlas y revisarlas para hacerlas. Sino imagínate si cada acción del día tuviésemos que pensarla, revisarla y evaluarla, no sé, lavarnos los dientes, ir por la mañana al supermercado, a prepararte un café, lavar los platos. O sea, si cada acción tuvieses que hacer y pensar y evaluar y decidir, pues tu día no te alcanzaría sino para, no sé, el 20% de las cosas que haces a día de hoy. Entonces, la mayoría de cosas que hacemos son hábitos y son cosas repetitivas que llevamos haciendo durante mucho tiempo. Y asimismo son tus pensamientos.
Esto básicamente la neurociencia lo explica de que el subconsciente pues es el que rige prácticamente eso, el 90-95% de nuestras acciones, y que está justamente esos programas, que imagínate si fuera un ordenador, pues unos programas que son esas creencias que te dijeron de niñez, o esos hábitos que te enseñó tu familia o que aprendiste de tus generaciones anteriores, que desde la neurociencia también se habla. Y justamente al hacer algo repetidamente se vuelve como parte de tu realidad. Entonces, ¿qué pasa cuando queremos transformar esa realidad? Pues te pongo un ejemplo muy claro en el caso de las ventas. Si tienes algún problema a la hora de ofrecer tus servicios o de vender, tú puedes decir, oye, yo no puedo vender porque no quiero parecer intensa, no quiero parecer que fuerzo a la gente, no quiero presionar. Y detrás de ese pensamiento es muy probable que hayan emociones como el miedo, la vergüenza, la inseguridad. Son emociones que a lo mejor de niña tu familia te dijo como no, es que qué vergüenza, esos vendedores que te presionan, y entonces tú absorbiste eso como una única realidad, o sea, como que la única realidad es esa que existe en la vida. ¿Qué pasa? Que tú quieres emprender o tú quieres levantar tu servicio, ofrecer tu servicio como consultora, coach, como emprendedora online o como asesora online, holística, pero entonces tienes esa creencia y dices, no haces seguimiento a tus clientes, a los contactos, no hablas de tu oferta, no te presentas en redes sociales, no publicas, no hablas con claridad y no das el precio con seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Pues que al final esa creencia se reafirma, se confirma, porque es como que no vendes y nadie te compra y tu negocio no avanza y dices, ves, es que esto de las ventas, es que esto de las redes sociales es muy difícil o tal. Entonces, eso es lo que pasa muchas veces desde nuestro inconsciente o desde nuestro subconsciente. Aquí te traigo 3 ejemplos de creencias limitantes y cómo derrumbarlas, y la idea aquí es simplemente que puedas hacer el ejercicio contigo misma o contigo mismo de evaluar pues cuáles son esas creencias limitantes que te están deteniendo de conseguir tus objetivos, de avanzar, de evolucionar en tus servicios, en tu emprendimiento o en tus metas personales. Entonces, la primera es, por ejemplo, hay una creencia muy típica y es que no tienes el talento o la formación suficiente. O sea, el pensamiento de no tengo el talento o la formación suficiente, entonces necesito estar formándome eternamente, pero realmente no se lleva a la práctica. Entonces, ahí mi sugerencia es que hagas un inventario de logros, es decir, que pongas 5 momentos en tu vida en los que ayudaste a resolver problemas, ¿vale? Y qué talentos usaste, o sea, cuáles fueron esos talentos, esas fortalezas que usaste para resolver esos problemas. Y ahí es donde te puedes dar cuenta si esa creencia que estás teniendo respecto al talento o a la formación es real o no. Luego, la segunda creencia también muy típica es la situación actual no permite vender. O sea, estoy en un mercado que aparentemente es muy difícil, o que no, o sea, mi entorno me dice que ese negocio no va y entonces ya dejo que el entorno, como te contaba mi ejemplo personal de que cuando quería estudiar me decían que mejor buscaba un trabajo, que me consiguiera otros estudios diferentes a los universitarios, pues si dejas que tu entorno como que te convenza de que realmente ese sector, por ejemplo, no tiene salida. Entonces, mi sugerencia es que hagas una investigación de 3 negocios similares al tuyo, o emprendimientos o servicios o asesorías similares a la tuya, y qué están haciendo diferente, o sea, qué están haciendo diferente y por qué, cómo es que ellos están construyendo un negocio próspero y cómo si es posible en esa temática, pues construir un negocio próspero. Y la tercera, que es muy buena, es una creencia como que a la hora de practicarla te puede ayudar mucho y te la digo porque a mí también me fortaleció muchísimo, y es como cuando tú piensas que la gente no va a valorar o se va a reír de lo que expones o de las ideas que tú compartes en redes sociales. Y es que una realidad es que cada persona tiene un punto de vista diferente sobre lo que tú compartes, pero lo que yo te invito a romper esa creencia es que busques 3 ejemplos de personas similares a ti que estén compartiendo cosas en este sector y que tú digas como
wow, o sea, esta persona le ha ido súper bien en este sector en el que, por ejemplo, te doy un caso, coaches del amor o toda la parte relacionada con el tantra. Entonces, si a lo mejor a ti eso te llama mucho la atención y tú quieres enseñar sobre eso y quieres hablar sobre eso, pero sientes que la gente se va a criticar o va a decir, uy, esta persona antes estudiaba, no sé, derecho y ahora está dedicándose a esto, y te frenas un montón a compartir esa sabiduría que a lo mejor llevas estudiando por mucho tiempo y aplicando en tu vida, pues mi invitación es a que rompas esa creencia a través de busques 3 ejemplos de personas inspiradoras en ese mismo camino, que ya hayan crecido, que las veas que realmente son, por decirlo así, tienen una gran experiencia en esa área, y te inspires a saber que tú también tienes esa posibilidad y que solamente es una creencia limitante la que te está, por decirlo así, cortando el paso para seguir adelante. Y es que el autosabotaje, como te decía anteriormente, que el subconsciente, pues, digamos que opera en el 90% de nuestras acciones, y cuando de niñez o en algún momento en el colegio o en algún momento de tu infancia, especialmente durante los primeros 7 años, tuviste algún momento emocional o el significado que le diste a una situación fue muy fuerte, pues a lo mejor eso lo sigues cargando y de cierta manera te autosabotea. Entonces, la raíz del autosabotaje es las creencias limitantes. Si tú logras romper esa creencia limitante, vas a poder crecer muchísimo en tus proyectos, en tus objetivos y en tus metas, obviamente con el paso del tiempo y la constancia. Te invito, o sea, si hasta aquí te ha gustado el vídeo, primero que todo te invito a que te suscribas, a que si te gusta me dejes un like porque me aportaría muchísimo valor, y si quieres dejar también un comentario de alguna creencia limitante que hayas superado, de algún salto cuántico que quieras compartir con todos nosotros, pues me encantaría saber de ti. Y antes de cerrar, quiero que te hagas esta pregunta a ti misma o a ti mismo, y es: ¿cuál es el precio que estás pagando por cargar esta creencia en tu vida? Porque es que esa es una pregunta que a mí me gustaba hacerme al inicio de mi camino, también a los 17 años, porque obviamente esa creencia limitante tardé muchos años en romperla, porque yo llevo 7 años viviendo aquí en Europa, en España, entonces duré prácticamente 15 años pues rompiendo esas creencias muy poco a poco. Y la idea que hago con estos vídeos pues es ayudar a las personas a elevar su potencial mucho más rápido, ¿no? De lo que a lo mejor yo lo hice en su momento con las herramientas que tenía. Pero la pregunta es esa, ¿no? O sea, ¿qué precio estás pagando por tener esa creencia limitante para tu objetivo, para tu vida? Y cómo serías realmente sin esa creencia limitante, o sea, cómo tu vida florecería o crecería sin esa creencia limitante, sabiendo y entendiendo que estamos hablando aquí de neurociencia y de física cuántica, o sea, que es algo que está demostrado a través de la ciencia. Y bueno, mi otra pregunta que te quiero hacer es si quieres mejorar tu futuro, si quieres mejorar también tu presente, porque todo empieza desde este momento, desde este presente, de tomar una decisión. Y es que te invito a que veas abajo, he dejado el enlace en mi mismo canal de YouTube de un vídeo sobre mentalidad, donde hablo mucho más en detalle y te ayudo mucho más en la parte de cómo romper las creencias limitantes y algunas preguntas que te pueden ayudar a descubrirlas, porque muchas veces no somos ni conscientes, justamente porque están en ese piloto automático. Y si esa parte, digamos que ya la has trabajado, pues te invito, o sea, y te interesa ver la parte de las ventas, de justamente cómo potenciar tus ventas con propósito, pues te invito a ver también el vídeo que te dejo aquí abajo en el enlace en la descripción sobre ventas con propósito. Es una clase completa, un entrenamiento muy completo donde te hablo sobre los temas de ventas, sobre los temas de marketing, de ofertas y sobre los temas de la mentalidad. Así que te agradezco mucho por llegar hasta aquí. Recuerda que, bueno, no tienes que suscribirte, pero sería maravilloso si lo haces, y te lo agradezco muchísimo. Y te envío muchísimo amor, muchísimo éxito en tu vida, que se cumplan tus objetivos, que se cumplan tus sueños. Tú tienes el potencial, literalmente, o sea, lo tienes aquí y lo tienes aquí. Entonces, es simplemente ponerte en marcha y hacer los ejercicios, hacer el acto de sentarte y autoanalizarte.
Y bueno, pues muchas gracias por llegar hasta este punto y nos vemos en el siguiente vídeo. Recuerda darle clic a los vídeos que dejo abajo para que puedas ver tanto la parte de mentalidad, que de hecho tengo varios módulos, es un curso que está en YouTube, junto con la parte de la venta con propósito. Un abrazo muy grande y yo soy Angélica Treviño.